Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, amigos, qué alegría que nosotros podemos entender la resurrección como un cambio de vida. Y a través de ir meditando la palabra del Señor, nuestra vida tiene que ir cambiando. Porque cada vez nuestro deseo es asemejarnos más y más al Señor Jesús. Esto es lo que nosotros podríamos llamar identidad. Fíjense cómo el Señor Jesús se identifica con nosotros de muchas maneras, con los seres humanos, pero ciertamente también con aquellos que escuchamos su palabra, con aquellos que lo queremos seguir poniendo en práctica sus enseñanzas. ¿De qué manera el Señor Jesús se identifica con los seres humanos? Bueno, pues viniendo al mundo y siendo igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Ya recordamos esta frase: tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pero el Señor Jesús también entonces nos va a decir que a Dios, que a Él lo podemos encontrar en el prójimo. Ahí está la parábola del buen samaritano, pero también aquella enseñanza en la que Él nos dice que en el juicio final dirá: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve encarcelado, porque estuve desnudo, y ustedes me dieron de comer, me dieron de beber, me visitaron. Y le preguntarán: ¿y cuándo hicimos esto nosotros, Señor? Pues cada vez que lo hiciste con el más pequeño de tus hermanos. Así, Cristo se une a la humanidad, se une a todos y se une a cada uno de nosotros y nos da la misión de que también lo hagamos presente en el mundo. Es decir, yo debo de buscar a Jesús en el otro, pero tengo que ser consciente que Él me pide que yo le preste mis pies, mis manos, mis ojos, mis oídos, para hacerlo presente en el mundo. Y fíjate qué hermoso es esto, porque el que a ustedes lo recibe, me recibe a mí. El que a ti te recibe, cuando tú vas en el nombre del Señor, el que a ti te recibe, recibe a Jesús. Así, de esta manera, querido amigo, yo me alegro y me entusiasmo, porque tú que abres tu oído, tu mirada, tu corazón a la palabra de Dios y me ves, tienes que ser muy consciente que no me estás recibiendo a mí, estás recibiendo a Jesús. Yo de eso estoy bien convencido. Por eso le agradezco muchas veces cuando de repente alguien me dice: me llegó en el momento oportuno, es de que yo tenía una preocupación, es de que, y lo digo, no es a mí a quien recibes, no, es al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él así lo dijo, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y recibiendo a Jesús, ¿a quién recibimos? Pues al Padre. El mismo Señor Jesús lo dice, porque el que me recibe a mí, recibe al Padre. Qué hermosa cadena en la historia de la salvación. Qué hermoso el de que tú y yo estamos involucrados en este proyecto de la evangelización. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Vale la pena también seguir profundizando
entrando un poco en esto que podríamos llamar nuestra identidad cristiana. El texto del Evangelio que escuchamos está referido al momento del lavatorio de los pies, y entonces el Señor Jesús les explica. Es una forma como de decir, para que ustedes se identifiquen conmigo, porque dirá, lo que yo hago hoy con ustedes también lo tendrán que hacer. Precisamente nos está dando el servicio. Para que nosotros nos asemejemos al Señor Jesús, tenemos que servir a los demás, lavarle los pies a los demás, ¿sí? Lavarles, lo que implica, lo que implica un lavatorio de pies. Pero esto incluso no solamente para aquellos que me quieren, sino para todos. Por eso, también junto con el servicio, poder entender que el perdón es un acto divino. Los psicólogos nos dicen que para que nosotros estemos bien, debemos de saber perdonar, debemos dejar que las cosas fluyan, que no nos quedemos con nada, que no personalicemos nada. Y yo insisto, eso está muy bien, sí, son un principio. Sin embargo, el Señor Jesús en este lavatorio de pies, como para que lo imitemos, para que sepamos cómo podemos identificarnos con Él, dirá, les lavo los pies y lo hago antes de que el que está aquí me va a traicionar. Y se los digo para que sepan que yo soy. Es decir, nosotros en nuestro esfuerzo, en nuestro intento de perdonar y de servir, no lo hacemos solamente porque nos conviene, no lo hacemos solamente porque somos buenos. Lo hacemos porque somos seguidores, imitadores de Jesús, porque somos sus ovejas, porque escuchamos su palabra, porque queremos identificarnos con Él. Alegrémonos, queridos hermanos, y reforcemos esta lectura, capítulo 13, versículos del 16 al 20 del Evangelio de San Juan. Identifiquémonos con Cristo y dejemos que a través de nosotros Él llegue a los demás. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.